Hola muchachos, buen día para todos. A continuación les voy a compartir la guía número 4. El tema para esta guía es la materia y vamos a conocer cuáles son las propiedades, entre esas pues propiedades generales y propiedades específicas de la materia. ¿Listo? Y al finalizar el trabajo en clase y para esta guía tenemos una tarea para la casa que deben presentar pues junto con el trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es la materia? Bueno, como dice acá, todos los objetos que nos rodean, sin excepción, están constituidos por materia y los percibimos con nuestros sentidos, es decir, y con la nariz podemos oler, con las manos podemos tocar, palpar, con la lengua podemos saborear, ¿sí? O el gusto, con oír, pues obviamente con nuestros oídos, y describir, pues a la hora de hablar, ¿sí? Describir pues un elemento o un objeto. Entonces, esta es la materia. Y todos los cuerpos, todos los objetos, los elementos, y como ya dijimos, pues tienen propiedades. Entre estas, como la masa y el volumen. La masa, pues es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, un objeto. Y el volumen es el espacio que ocupa ese objeto o ese elemento, bueno, en el espacio, o sea, el espacio que ocupa es el volumen, ¿sí? Entonces acá dice, por ejemplo, una piedra puede tener una masa de 1 gramo. Pues 1 gramo puede pesar una piedra, así como puede pesar muchísimo más. O como dice acá, o una masa de 20 kilogramos. Lo mismo pasa con el volumen. Si esa piedra pequeña ocupa un cierto espacio, pues la piedra que ya va a pesar 20 kilogramos, pues está ocupando mucho más espacio, o sea, tiene mucho más volumen. ¿Listo? Entonces, dice acá, estas características y otras más adelante detallaremos permiten definir y diferenciar la materia. Dice, la materia tiene propiedades que permiten identificarla. Por ejemplo, si cogemos una naranja y la probamos, podemos reconocer sus propiedades, cómo huele, cómo sabe, cuál es su color, cuánto pesa, qué espacio es el que ocupa y, por supuesto, cuál es su tamaño, ¿sí? Entonces, las propiedades de la materia se clasifican en propiedades generales y propiedades específicas. ¿Listo? Entonces vamos primero que todo a hablar de las propiedades generales de la materia, como lo son la masa, el peso, el volumen, la inercia, la impenetrabilidad, la porosidad y la divisibilidad. Entonces, son propiedades que posee la materia y varían de acuerdo con la constitución de cada objeto. Un objeto puede ser líquido, sólido y su peso y forma varían según las propiedades de su materia. Las principales propiedades generales son la masa, como ya dijimos, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Para medir la masa, utilizamos la balanza. En este caso, pues 500 gramos de arroz. Y el peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. El peso se mide con un aparato llamado dinamómetro que tiene una escala graduada en unidades de peso llamadas newtons. 100 gramos de un objeto equivalen a 1 newton. El volumen, cantidad de espacio o lugar que ocupa un cuerpo. Se mide en metros cúbicos, también en litros. ¿Listo? En este caso, pues 500 litros de agua. Y si lo hacemos pues en un objeto puede medir, no sé, 10 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, depende qué objeto, qué tan grande. Bueno, la inercia, tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento, a no ser que sobre este actúe una fuerza externa. Entonces, en el ejemplo tenemos el movimiento que se produce en una persona que va en un bus cuando el vehículo frena bruscamente, ¿sí? Pues nos tendemos como a mover, ¿sí? Por inercia, digámoslo así. La impenetrabilidad. Impenetrabilidad se refiere al espacio ocupado por un objeto que no puede ser ocupado por otro. Ejemplo, si tienes agua en un vaso e introduces una manzana, el agua se desplaza,
pues tanto el agua como la manzana ocupan espacio. Sí, cada uno va a seguir ocupando su espacio por más que queramos como juntarlos, como unirlos en uno solo, no vamos a poder porque cada cual va a buscar como su espacio, nunca se van a mezclar. Son impenetrables, como lo dice la misma propiedad. La porosidad. Porosidad dice, la materia presenta espacios vacíos entre las partículas que la conforman. Como ejemplo tenemos las rocas, la piel, que pues ustedes saben tiene poros, y la tela. La tela pues también tiene como esos poritos. Lo mismo pasa con las rocas. La divisibilidad. La divisibilidad es la propiedad que poseen los cuerpos de fraccionarse o dividirse en pedazos cada vez más pequeños. Entonces, cuando cogemos una panela y la dividimos en partes pequeñas, notaremos que puede seguir partiéndose cada vez más, ¿sí? Bueno, esas eran las propiedades generales, como ustedes pueden ver, pues muy sencillas, muy fáciles de comprender. Ahora vamos a ver las propiedades específicas de la materia. Entonces, estas propiedades son las que permiten diferenciar un objeto de otro, ya que cada uno tiene sus propias características. Entre estas propiedades está la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la maleabilidad, bueno, etcétera. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas. Entonces, la dureza es la propiedad por medio de la cual los cuerpos oponen resistencia a ser rayados, cortados o penetrados. O sea, qué tan duros son, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos materiales muy duros como el diamante, el vidrio, el cuarzo y el topacio. Otros menos duros como la madera y algunos que son muy blandos como el jabón y el yeso. Sí, pues es qué tan resistente es un objeto para ser penetrado, en otras palabras. Bueno, la tenacidad. La tenacidad es la propiedad por medio de la cual los cuerpos oponen resistencia a romperse cuando se les aplica una fuerza. El acero es uno de los materiales más tenaces. La fragilidad. La fragilidad es la propiedad contraria a la tenacidad. Sí, es decir, es la tendencia que tiene un cuerpo a romperse. Por ejemplo, el vidrio y la cerámica se rompen fácilmente. Sí, pues si el vidrio es delgado, ustedes pueden ver que el vidrio también está aquí en dureza. Pues ustedes saben que hay vidrios que tienen, pues son un poco más gruesos, digamos, tienen más capas, entonces son más gruesos. Y a la hora de usted quererles enterrar algo, en el caso de la dureza, no va a ser muy difícil por la cantidad de capas de vidrio, pero aquí en la fragilidad, el vidrio también es muy frágil a la hora de ser, digamos, un vidrio más delgado. Se va a partir, si lo dejamos caer, se va a partir. Si dejamos caer un espejo, pues se va a partir, ¿sí? Porque el espejo es pues delgado, es frágil. ¿Listo? La ductilidad. La ductilidad es la propiedad que permite a los cuerpos ser convertidos en hilos o alambres. El oro es el material más dúctil seguido por la plata. Hay otros que también la presentan, como el hierro, el cobre, el aluminio, la plastilina, el yeso, aunque los dos últimos en menor grado que los metales. Y bueno, ¿qué ejemplo les puedo dar? Ustedes han visto que hay bloques, ejemplo, de cobre, hay bloques de cobre, ¿sí? O sea, grandes cuadros, digámoslo así. Y también esto, hay cobre, digamos, en los cables. Y hay cobre, si ustedes rompen un cable, entonces ustedes van a encontrar, o una instalación, ustedes van a encontrar que dentro de ella pues hay cobre y ya es un poco más delgado y si queremos puede ser más delgado, puede ser más grueso. Sí, por eso esta es la propiedad que permite que se convierta en hilos o alambres, puede ser súper delgado como un hilo, el cobre, ¿listo? El aluminio también. El aluminio, si buscamos papel aluminio, es súper delgadito. La plastilina también puede ser lo más delgado que nosotros podamos ponerla. El yeso lo mismo. El yeso, si ustedes rompen un yeso, se dan cuenta que van a salir muchos hilitos, muchos hilitos. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a la ductilidad. La maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad que permite a los cuerpos convertirse en láminas delgadas. Unos ejemplos de ellos son el estaño y el aluminio, con los cuales se hace papel que sirve como envoltura.
Esto ocurre porque estos metales son livianos y a través de procesos industriales se pueden extender en láminas delgadas. El oro también es muy maleable. Bueno, el papel aluminio, pues el papel aluminio lo encontramos en diferentes presentaciones, pues a veces puede ser grueso o bueno, el aluminio, ejemplo, hay eh, objetos de cocina que son en aluminio, como son, digamos, algunos vasos. Ellos son en aluminio, pero pues un vaso es súper grueso. Y si nos vamos a el papel aluminio, pues el papel aluminio es súper delgado, ¿sí? Súper delgado, es una capa muy delgada. Y el oro lo mismo. O sea, el oro, si usted quiere un anillo de oro grueso, lo va a poder hacer, como también va a poder hacer un anillo de oro mucho más delgado, mucho más, sí, mucho más delgado. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a maleabilidad. Ahora la densidad. La densidad es la cantidad de masa en gramos contenida en la unidad de volumen. Para calcularla se utilizan instrumentos que miden la masa y el volumen. Se calcula dividiendo la masa por el volumen. Bueno, acá tenemos la fórmula. Dice, la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto significa que un centímetro cúbico de mercurio tiene una masa de 13,6 gramos. Una muestra de agua pura de un centímetro cúbico tiene una masa de 1 gramo. Es decir, la densidad del agua es de 1 gramo sobre un centímetro cúbico. La materia también presenta momentos específicos en los que se transforma, como el punto de ebullición, el punto de fusión y su conductividad eléctrica. Ok, bueno, entonces esta es la teoría pues ya de la guía como tal. Propiedades generales, propiedades específicas, espero hayan entendido pues cada una de ellas. Y no está de más de pronto buscar en internet más información para que puedan tener pues más claro. Ahora les voy a explicar cómo deben desarrollar el trabajo en clase. Dice acá, con dos compañeros desarrolla la siguiente actividad, que consiste en determinar algunas propiedades generales de la materia. O sea, nos vamos a centrar en solo propiedades generales, no vamos a hablar de propiedades específicas. Preparen los siguientes materiales, vaso con arena, 20 gramos de piedra picada, una colombina, una banda de caucho y un lápiz. Bueno, acá está el procedimiento. Coloca poco a poco la piedra picada en el vaso con arena hasta que alcance una altura de 2 centímetros. Y bueno, pues en este punto tenemos la arena primero en el vaso y sobre ella pues vamos a poner 2 centímetros de piedra, como dice ahí. ¿Listo? Y nos vamos a trabajar en el cuadro. Entonces, si realizamos el primer ejercicio, ¿qué propiedad podemos observar en él en cuanto a las propiedades generales? Si yo pongo pues piedra sobre la arena y me voy a ver las propiedades generales, ¿cuál me presenta? ¿Qué puedo observar? ¿Qué cambio observo yo en esas dos sustancias? Podemos hablar de masa, podemos hablar de peso, podemos hablar de volumen, de inercia. Observamos que son impenetrables, que son porosos, que son divisibles. ¿Qué podemos observar en ese ejercicio? Entonces, ponemos la propiedad que observamos y explicamos por qué esa propiedad que ustedes escogieron. Lo mismo, parte la colombina en pedazos cada vez más pequeños. Si nos vamos a las propiedades generales, vamos a encontrar que una de esas propiedades nos habla de las sustancias o bueno, que se pueden partir en pedazos cada vez más pequeños. Entonces ustedes me colocan acá la propiedad que observan y la explicación. Listo, lo mismo con nosotros, con todos estos ejercicios. Y al finalizar, pues comparamos, como dice el punto 3, me equivoqué acá. Compara las siguientes sustancias para verificar las propiedades de la materia, tanto generales como específicas. Entonces acá vamos a hablar de generales y de específicas también. Entonces, si comparamos el sal y el azúcar. Entonces, ¿cómo es la sal? ¿Cómo es el azúcar? ¿Sí? Debemos describir cada una. Ejemplo, la sal es blanca, la sal es
Bueno, blanca, blanca no es un poco menos blanca, es como beige, digámoslo así. Es delgada, bueno, no sé. Y el azúcar lo mismo, el azúcar pues ya es más gruesa, el azúcar si es blanca, blanca, pues el azúcar ya tiene otro sabor, la sal pues tiene otro diferente. Y si observamos pues alguna propiedad entre estas dos sustancias. Lo mismo el agua y el petróleo. Pues el agua, cómo es el petróleo y qué propiedad observamos. Ejemplo, si yo quiero echarle al agua petróleo, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? Como el petróleo, ustedes saben, pues el petróleo es un poco más denso, entonces el petróleo presenta más densidad que el agua y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, bueno, sí, eso ya es tarea de ustedes. Lo mismo con el cobre y el oro, hacer una comparación, cómo es el cobre, cómo es el oro y qué propiedades podemos encontrar entre las dos sustancias y lo mismo con el plomo y el aluminio, ¿ok? Y ya pues al finalizar les queda la tarea. Aquí está pues la tarea si no es, tienen que, bueno, ahí está paso por paso qué es lo que deben hacer, entonces no está nada complicado. Entonces ustedes ya leen y van haciendo pues los ejercicios. Listo, entonces esto es todo para esta guía, muchachos. Que tengan un feliz día.